Saludos cordiales, amigos. Mi nombre es Alejandro Medina, director de la revista Poesis Agditus. Hoy estamos felices de tener con nosotros al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Vega Luna. Bienvenido, señor Ministro. Estimado Alejandro, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los jóvenes que nos ven, y es un honor para mí poder estar en esta reunión contigo. Señor Ministro, para nosotros es el honor de poder contar con su participación en estas celebraciones por el bicentenario de nuestra independencia. Permítame preguntarle muy puntualmente qué opinión nos deja respecto que a 200 años de vida independiente, ¿qué cree que hicimos mal los peruanos para que, siendo un país tan rico en recursos naturales, no alcancemos aún el desarrollo anhelado como país? ¿Qué opinión tiene? Sí, muchas gracias, Alejandro. Sin duda es una pregunta de fondo en un año en el que cumplimos el bicentenario de nuestra independencia y que nos invita efectivamente a reflexionar aquello que hemos avanzado. Yo creo que la historia del Perú es una historia sin duda de avances, pero también, respondiendo a tu pregunta, de muchas dificultades y de una nación que todavía no logra institucionalizarse del todo. Quisiera como primera reflexión señalar, y ahí quizás citando a historiadores, economistas que han estudiado el tema del Perú, y en este momento se me viene a la memoria Alfonso Quirós, ¿no? Una de las personas que ha estudiado más el Perú, esta historia de la corrupción. Quizás un tema que ha estado al fondo de estas dificultades que ha tenido nuestra nación para poder conseguir niveles de desarrollo muchos mayores a los que tenemos, es que la corrupción lamentablemente ha estado presente en estos 200 años. 200 años en los que distintos gobiernos, distintas épocas en nuestra historia han estado marcadas por la corrupción, donde muchos recursos se han perdido y que han podido más bien fortalecer servicios tan vitales como la salud, la educación, la infraestructura, finalmente el desarrollo del país, ¿no? Entonces creo que lamentablemente en un año tan importante como este no podemos dejar de señalar que quizás a la base de los problemas del país haya estado presente a lo largo de estos 200 años el tema de la corrupción. Y sin duda también otro tema, creo que es la unión de los peruanos. Esto no significa que todos pensemos igual, de que todos tengamos una misma visión del país, pero que sí podamos sentirnos parte de un mismo Estado, parte de estas diferentes culturas que hay en nuestro país, parte de esta interculturalidad que hoy día la reconocemos y la valoramos, pero que quizás a lo largo de estos 200 años no ha sido vista también como el gran activo que tenía nuestra nación, ¿no? Entonces, corrupción, dificultades para reconocernos como una identidad de múltiples culturas, de múltiples identidades, pero que a la vez se potencian mutuamente, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay como que dos temas que nos han acompañado a lo largo de estos 200 años y que sin duda necesitamos reflexionar muy fuertemente para, aprovechando el bicentenario, podamos más bien superar, ¿no? Un Estado íntegro, una ciudadanía que reconoce la honestidad como un valor central en la construcción del país, y reconocernos que en nuestra diversidad está la fortaleza también de poder avanzar mucho más en la construcción de nuestro país, ¿no? Correcto. Una pregunta interesante, ¿no? Como yo soy escritor, en nuestra revista siempre convoca concursos de literatura, ya varios años llevamos haciéndolo. En el discurso de asunción al mando de nuestro presidente, Francisco Sagasti, nuestro presidente, mencionó a Vallejo, más precisamente al poema Considerando en frío imparcialmente, ¿no? Esto llamó mucho la atención, que un gobernante se refiera a un escritor, a la literatura. Yo te pregunto, Eduardo, como ministro de nuestro país, ¿crees que es importante la literatura y las artes en general para el hombre? O sea, en esta sociedad moderna, ¿tienen alguna importancia la literatura y las artes? Sin duda, Alejandro. Creo que el mensaje que nos dio el presidente Sagasti, que además fue muy emotivo ese momento, fue
de revalorar la cultura en el país, de revalorar a peruanos que finalmente han dejado una huella muy importante en nuestro país, pero también que son reconocidos a nivel internacional. Entonces la literatura, las artes, la cultura en general, hoy en día tienen que ser un valor muy importante. Cuando yo decía hace un rato esto de reconocernos como diversos, como una diversidad cultural tan amplia en el país, tiene que ver también con su revalorización. Creo que la juventud con la que tú trabajas permanentemente y la literatura que tú has desarrollado a lo largo de estos años y de estos muchos años y con muchos reconocimientos, creo que juegan un papel muy importante como un vehículo de transmitir emociones, sentimientos, cultura, tradiciones, historia finalmente, que son las que finalmente forman esa identidad nacional en sus diversos ámbitos, esa identidad que finalmente nos va a hacer reconocer aquellas cosas buenas del pasado y que también nos va a proyectar como un país grande. Tenemos culturas grandes que han vivido en nuestro territorio y que necesitamos por eso mismo también fortalecerlas, conocerlas y que nuestra juventud crezca orgulloso de ese pasado, ¿no? Muy bien, muy bien. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes peruanos que te están viendo y escuchando, ¿no? En relación al bicentenario, pero más allá del bicentenario, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, ¿no? Un mensaje primero de esperanza en un futuro en el que ellos son, digamos, el elemento central del desarrollo y del crecimiento de nuestro país, un mensaje en el que ellos tienen la oportunidad de seguir haciendo crecer al país eh, en todas sus facetas, ¿no? No solo estamos hablando de la faceta económica, del desarrollo, sino de un desarrollo más inclusivo, de un desarrollo que tiene en cuenta la educación como un elemento central, de la solidaridad que debe unirnos a los peruanos, reconociéndonos, decía una vez más, con un país diverso, distinto, de las distintas culturas, ¿no? Entonces creo que la juventud sin duda es un potencial enorme, lo demostró hace poco en las distintas marchas y defensa de la democracia, pero en general la juventud tiene ese potencial de poder traernos, ¿no? Traernos desarrollo, de engrandecer la cultura nacional y de poder finalmente marcar un derrotero hacia un crecimiento mayor ahora que empiece el bicentenario, ¿no? Mi reflexión y mi mensaje por eso a la juventud de ahora y en general de todos los tiempos es que es el gran motor, es el gran grupo humano que logra, ¿no? Que las sociedades vayan evolucionando, vayan cambiando, vayan mejorando, vayan sintiéndose cada vez parte de este país que necesitamos engrandecerlo ahora en sus 200 años, ¿no? Correctamente. Bueno, los que te hemos oído y los que te conocemos sabemos de tus calidades humanas y académicas. Realmente ha sido un honor, ha sido una exquisita charla, digamos, y pues muchas gracias, señor ministro. Alejandro, muchísimas gracias más bien a ti por considerar esta entrevista, desearte siempre lo mejor en toda tu obra y en todos tus trabajos que haces a favor de la cultura y de la literatura en el país y en el mundo ya, ¿no? Ya eres reconocido, desearte lo mejor. Valoro mucho este trabajo que haces de cara a la juventud, de promover que efectivamente la juventud pueda estar cercana a la cultura y ahora, más que nunca, que nos toca enfrentar un momento de crisis muy duro, ¿no? Por la pandemia, por la crisis económica, también llevar una voz de esperanza, una voz de aliento a los jóvenes y pedirles que ellos finalmente sean ese motor de cambio ahora que nuestro país entra a su bicentenario. Muchas gracias por esta oportunidad, Alejandro.